El futuro de las ciudades, una reflexión a tiempo, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44, un tema apasionante, pero el tiempo se nos ha acabado. Y Daniel González Romero, coordinador del Foro Internacional Ciudad Siglo XXI, ¿con qué nos quedamos? Es una reflexión a tiempo la que hay que hacer, ¿no? Exactamente, yo creo que esta forma en que tú lo has planteado es muy interesante, porque en este momento, frente a lo que viene en el siglo XXI, tenemos que reflexionar con mucho cuidado. No podemos seguir con este modelo. Es claro que cuando se habla, por ejemplo, de contaminación o medio ambiente o cambio climático, hay una pregunta que no nos hacemos. Es ¿qué estamos dispuestos a dejar de hacer en la vida de la modernidad plástica para modificar la estructura del futuro? Y es una pregunta que no nos hacemos. ¿Que todos tenemos derecho a tener un automóvil? Sí. Metimos el automóvil en la ciudad para ser modernos y ahora nos va a costar trabajo sacarlo, porque es una industria que genera una amplia estructura económica dentro del territorio. Entonces, la reflexión sobre esto, como decía Antonio hace un momento, el modelo que se creó, eliminando el ferrocarril y los transportes colectivos, etcétera, fue una clave que dejamos fuera durante muchos años. ¿Cómo regresar a eso ahora? Cuando se habla de Holanda y las bicicletas, sí, pero también son los que les costó 50 años meterse a este proceso. Y en unas ciudades de menor escala que la nuestra. Entonces, no hay en este momento una solución mágica. Es necesaria una reflexión a tiempo, cuidadosa, amplia, pendular, que nos permita realmente sentar bases de futuro con mucho cuidado para transformarlas en políticas públicas claras. Y una visión integral también, ¿no? Una visión integral y democrática, porque ahí se construye la democracia, en esos procesos. Muy bien. Antonio Gómez Reina. Pues mira, yo creo que el punto importante es que hay que saber hacia dónde vamos, o sea, qué futuro nos espera. Y ya estamos con el futuro inmediato muy próximo. Y yo creo que sí se tiene que hacer un análisis multidisciplinar como se está presentando en el foro. Es importante conocer criterios de gente que está manejando esto a nivel mundial y estas políticas, esos elementos, estos cuestionamientos, esas investigaciones, tenemos que aplicarla para el beneficio de nosotros, porque no hay tiempo de reiniciar otra vez. Entonces, aquí es donde se tienen que meter los políticos o los futuros políticos para saber qué tipo de ciudad vamos a querer y no tener los conflictos entre diferentes grupos sociales dentro de una ciudad. Pero el gobierno tiene que ser receptivo también a todo ese tipo de propuestas. Es que él ya está siendo rebasado. O sea, el gobierno, tanto municipal, estatal y federal, está siendo rebasado. Yo creo que tenemos que hacer una nueva estructura política y una nueva estructura económica y social principalmente, pero donde todos participen. Claro que hay grupos que tienen intereses que también tienes que señalar en su tiempo y en su forma. Una mejor, digamos, el mejor ejemplo de que el gobierno ha sido rebasado en esto es que tal vez hace algunos años el gobierno federal, el estatal o incluso el municipal habría sido el convocante a este foro. Claro. Y no es así. Ahora es los colegios, los profesionistas, los urbanistas, los interesados en la ciudad lo que están haciéndolo, ¿no? Exactamente. Claro, o sea, la sociedad, somos parte de esa sociedad. Claro. Aquí lo interesante es que la universidad tiene un compromiso social. Y ese compromiso social, o sea, la investigación, no es investigación, sino hay una aplicación. Y nosotros nos damos cuenta día a día cuáles son los problemas que están generando y cómo se está incrementando la bola de nieve. Claro. A ver, ¿me vas a comentar algo más? Fíjate, incluso acabo de regresar la semana pasada de Colombia y este foro quieren hacerlo también en Colombia y también en Chile. O sea, que hay una preocupación que no solamente es local. Sí, claro. Hay una preocupación muy amplia sobre el futuro de este. Adriana Olivares, tu conclusión. Bueno, comentar que el foro que se va a hacer en estos 3 eventos a lo largo del año, esperamos que no quede ahí, que haya un conjunto de reuniones con entidades locales, los grupos convocantes, para hacer propuestas concretas sobre el caso de la región Guadalajara, ¿no? Entonces, no pretendemos que nada más sea un debate, sino que podamos eso en un segundo momento bajarlo a propuestas concretas que se puedan llevar a la mesa de discusión con las entidades de gobierno y con las entidades, los organismos públicos locales. Entonces yo creo que esa es, digamos, también la parte positiva, ¿no?, del evento. Sí, además, creo yo, mi opinión es que los organizadores de este foro entienden que es un problema complejo que requiere una solución integral y por eso se dan tiempo. Primero en marzo,
luego otro foro más adelante y luego otro, ¿no? En 3 visiones. Así es, con reuniones intermedias que nos permiten no soltar el hilo de las cosas que se van diciendo y que se van sucediendo a lo largo del evento. Sí, ¿por qué no nos recuerdas precisamente estos tiempos para este foro y los contenidos? El primero será estos días de marzo, se inaugura creo en el Paraninfo el día 10 a las 11 de la mañana. Las conferencias se desarrollan 11, 12 y 13 y luego volvemos hasta junio y después en septiembre. ¿Con qué temática en junio? En junio es sobre la ciudad democrática, la función de la ciudad democrática. La participación de la gente. La transformación de la ciudad en ese sentido. Y en septiembre las transformaciones que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Con las nuevas tecnologías de comunicación, de todo lo que significa todo este nuevo proceso, que va a impactar fuertemente en la ciudad, lo está haciendo. Ahora me pregunto, ¿hace cuánto apareció las nuevas redes? Google, etcétera, etcétera. Hace menos de 10 años. Claro. Y en 10 años ha transformado la comunicación dentro de los procesos de desarrollo de las ciudades y del tiempo y la distancia de manera fundamental. Así es que tenemos que atender toda esta complejidad también. Muy bien. Bueno, pues ha quedado claro en esta mesa de trabajo este tema de las ciudades, que es apasionante, es muy amplio, es complejo y por lo mismo un solo programa no es suficiente. Yo creo que regresaremos más adelante para tener una segunda parte después de que haya pasado esta primera etapa, de tener conclusiones de la misma y dar puntual seguimiento. Me quedo con algunas reflexiones que hicieron nuestros invitados, particularmente el ejemplo que nos daba hace un momento Daniel González Romero respecto a que en Chile y en Colombia tienen también la misma inquietud y quieren hacer un foro similar. En la cumbre iberoamericana realizada en el 91, con motivo de la cumbre, cuando vinieron jefes de Estado aquí en Guadalajara, que fue la primera, por cierto, las autoridades que eran los anfitriones aquí en la ciudad, se dieron a la tarea de quitar a la gente que pedía en la calle dinero. Sacaron a las Marías del centro de Guadalajara, sacaron a los vendedores ambulantes, sacaron a los que pedían dinero en la vía pública. ¿Por qué lo hicieron? Era un asunto político. Se olvidaban que situaciones como esas se vivían en Perú, se vivían en Colombia, se vivían en Chile, y que son ese tipo de cosas las que nos hacen similares y no las que nos hacen desiguales en una, por supuesto, torpeza política en su momento. Las calles de Guadalajara hay muchas que fueron diseñadas para carretas. El problema es que hoy en día siguen diseñadas para carretas y ya no hay carretas sino automóviles. Y por último, hace un momento nos decía Daniel que los bárbaros estaban fuera de la zona urbana. Se estructuraban las ciudades, algunas hubo incluso amuralladas, en su caso, para evitar que la barbarie entrara a las ciudades. Así se hizo. En México todavía hay algunas ciudades amuralladas en contra del mal. Los condominios siguen siendo un ejemplo pequeñito de eso mismo. El problema es que a la luz de lo que los ciudadanos hemos hecho con nuestras ciudades, y me refiero a las autoridades, como me refiero a los habitantes del barrio, de cualquier colonia, todo parece indicar que por el mal uso que le hemos dado a nuestra ciudad, los bárbaros somos los que vivimos ahora en ella. Hasta la próxima.